Hola, bienvenidos al curso de electrónica industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 13, convertidor forward. El convertidor forward es el que se muestra en esta figura y es el primer convertidor aislado que vamos a analizar. Se compone de un transformador cuyo primario es conectado a la fuente a través de un interruptor que está mostrado acá abajo. Luego, en el secundario del transformador tenemos una conexión de dos diodos, de 1 y de 2, y un sistema LRC de salida donde el R está en la carga. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de esto? Bueno, cuando el transistor está encendido, el voltaje de entrada se aplica en el primario del transformador. Por lo tanto, a- 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 considerando la razón de transformación, entonces un voltaje proporcional se va a aplicar en el secundario del transformador, un voltaje positivo. Ese voltaje positivo entonces va a hacer que el voltaje de 2 bloquee, pero el diodo de 2 bloquee y el diodo de 1 conduzca, y por lo tanto ese voltaje se va a conectar al sistema LCR, haciendo que aumente, conectando de esa forma la fuente a través del transformador a la carga. Cuando el transistor se corta, ya no hay voltaje en el primario, por lo tanto no hay voltaje en el secundario, el diodo de 1 se bloquea, pero la corriente del inductor, como ya tenemos una corriente, tiende a seguir circulando y por lo tanto polariza del diodo de 2 y permite que esa corriente siga fluyendo. Este transformador provee aislación galvánica, es decir, la fuente, la tierra de la fuente está aislada de la carga. Eso nos permite entonces conectar esta carga a cualquier tierra que nosotros necesitemos, no importando que no sea la misma tierra de acá. Ya eso es un elemento importante, en particular en aplicaciones en las cuales tiene que estar conectado o tiene acceso el ser humano. Por ejemplo, los cargadores de celulares o cargadores de computador. El, La última parte del cargador tiene usualmente una aislación, un elemento de aislación, de tal forma que si ustedes tocan el- el conector del USB, no reciben, por supuesto, no están conectados en ningún punto a la red eléctrica. No, para efectos de protección se ocupan este tipo de convertidores. Para poder analizar este circuito, entonces vamos a aplicar el mismo método anterior de las ecuaciones dinámicas. Para ello vamos entonces a darnos cuenta de que cuando tenemos el interruptor encendido, el voltaje de entrada queda conectado al voltaje del primario y por lo tanto que ese voltaje se transfiere al secundario a razón de la razón de transformación, usando la razón de transformación. Ese voltaje entonces es aplicado al inductor y al condensador. Por lo tanto, la ecuación dinámica del voltaje nos quedaría que el voltaje V2, que considerando una fórmula ideal está dado por esta expresión, ¿cierto? Entonces sería N1 sobre N2 por el voltaje de alimentación, es el voltaje que aparece V2 que aparece aquí, es igual al voltaje que hay en el inductor más el voltaje de salida. ¿Ya? Entonces con eso podemos escribir la ecuación de voltaje para esta condición. Luego, la ecuación de corriente, en este nodo tenemos que la corriente IL va a ser igual a la corriente que circula por el condensador más la corriente de la carga. Esa es la segunda ecuación que tenemos acá. Cuando el interruptor se apaga, entonces no tenemos voltaje en el primario, no tenemos voltaje en el secundario, se corta el diodo y ahora el inductor tiene que seguir circulando la corriente. Por lo tanto, se polariza el diodo de 2 y el inductor queda conectado directamente al voltaje de salida, en forma inversa. Y eso se puede escribir en ecuaciones dinámicas como que ya no hay voltaje de entrada y el voltaje del inductor más el voltaje de salida tienen que sumar cero. En el término de las corrientes, la ecuación es exactamente la misma porque no había ningún cambio. Al apagar el interruptor no había ningún cambio en las corrientes que entran, que hay en este nodo, en donde se hizo la ecuación de corrientes. En este caso, se considera un transformador ideal sin inductancia y magnetización. Ese elemento lo vamos a considerar más adelante para poder ver efectivamente cuál es el voltaje de salida. Entonces, en este estado tenemos estas ecuaciones dinámicas y lo que tenemos que hacer ahora es, a partir de las ecuaciones dinámicas del estado de apagado y del estado de encendido, encontrar el modelo dinámico conmutado.
Si analizamos los dos conjuntos de ecuaciones, podemos ver que la segunda ecuación se mantiene exactamente igual en ambos casos, mientras que la primera ecuación, cuando el S es 1, cuando el interruptor está encendido, aparece un voltaje en el primario, en el secundario, perdón. Cuando el S está apagado, ese voltaje ya no aparece. Por lo tanto, lo escribimos de esta forma. Luego traspasamos este modelo a un modelo dinámico de valores medios, intercambiando simplemente D por S y considerando los valores estacionarios de los valores medios de todas las variables. Luego hacemos que las derivadas sean cero para poder encontrar el modelo en estado estacionario, que que tenemos acá, y a partir de este modelo de estado estacionario podemos encontrar los voltajes y corriente en estado estacionario, que están dados por que el voltaje de salida es proporcional al voltaje de entrada por la razón de transformación por el ciclo de trabajo, mientras que la corriente de salida es igual a la corriente del inductor. Si graficamos esta relación de voltaje de salida y ciclo de trabajo, podemos ver que es lineal y que es similar al back, es de hecho la misma del back, pero esta vez incluye la razón de transformación, el número de vueltas del primario y del secundario. ¿Ya? Entonces, si queremos tener un voltaje más grande, tenemos que hacer el ciclo de trabajo más grande. Si queremos tener un voltaje más pequeño, tenemos que hacer el ciclo de trabajo más pequeño. ¿Ya? Ahora, este análisis que hicimos no considera la corriente de magnetización, que es un elemento clave de los transformadores, básicamente es el elemento por el cual el transformador funciona. Por lo tanto, para poder hacer este análisis, para poder detallar este análisis, tenemos que incluir ahora la corriente de magnetización, qué efectos tiene en el modelamiento. Para eso, entonces tenemos que analizar qué es lo que pasa con los voltajes y corriente al incluir esta inductancia de magnetización. Tenemos esta inductancia de magnetización que se le llama usualmente LM, se conecta o se modela como una inductancia conectada en los terminales, en paralelo a los terminales del transformador. Usualmente puede ser del primario o secundario, en este caso para nosotros es más simple hacerlo en el primario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos el switch encendido, el interruptor encendido, tanto el primario del transformador como la inductancia LM están conectados al voltaje de alimentación. Eso quiere decir que la corriente del inductor de magnetización empieza a crecer y ya que hay un voltaje aplicado en el primario, también aparece un voltaje en el secundario que, como ya vimos, genera una corriente del inductor. Esa corriente en el inductor pasa por el secundario, ¿cierto? Es sacada del secundario, por lo tanto viene del primario, es obtenida desde el primario, y la corriente de entrada en el fondo es la suma, en esta condición, es la suma de la corriente de magnetización más la corriente del primario. ¿Qué pasa luego? ¿Qué pasa cuando se apaga el interruptor? En esa condición tenemos que el, eh, la corriente de entrada se hace cero, se interrumpe porque ya no tiene por dónde circular la corriente, pero la corriente de la inductancia LM tiende a seguir circulando porque es una inductancia, tiende a hacer que la corriente siga circulando. Como no puede circular por la entrada, porque se abrió el transistor, entonces va a tender a hacerlo circular por el transformador, que es el elemento que está conectado en paralelo a él. Al hacerlo circular en este sentido, entonces tenemos que esa corriente en el secundario trata de hacer circular una corriente en sentido contrario a la cual está conectada el diodo, por lo tanto esa corriente no puede circular. Como no circula ni por la fuente, ni, ni por el primario, esta corriente no tiene ningún circuito, ningún camino por el cual circular. Eso significa que se va a cortar en forma abrupta, que es lo que ustedes ven aquí en el circuito, en la forma de onda. Al cortarse en forma abrupta, si nos acordamos de la ecuación del inductor, vemos que el voltaje de los terminales del inductor depende de la derivada de corriente. Como la derivada de corriente aquí es muy alta, porque estamos cortando abruptamente la corriente, se va a producir un sobrevoltaje en los terminales de LM, es decir, un sobrevoltaje en los terminales del transformador que puede llegar a destruirlo. Por lo tanto, al considerar la inductancia de magnetización, que es un elemento que de verdad existe en el transformador, simplemente lo estamos modelando ahora, eh, se produciría, cada vez que recortemos el transistor, se va a producir un sobrevoltaje de los terminales que puede destruir el transformador, la aislación del transformador,
o puede destruir el interruptor, el transistor, o los diodos en el secundario. Para evitar ese problema, se utiliza un devanado auxiliar de desmagnetización, un terciario, que está dibujado acá en la mitad, ¿cierto? Y está conectado a través de un diodo de 3 a la fuente de alimentación y comparten los tres devanados, el devanado 1, 3 y 2, comparten el mismo núcleo. ¿Ya? Por lo tanto, pueden intercambiar entonces energía a través del núcleo magnético. ¿Cómo opera este terciario, este devanado de desmagnetización? Permite entonces este devanado, cuando está conectado el transistor, que es este elemento que tenemos acá, entonces este devanado genera, como ya le mencioné, un voltaje, el voltaje de entrada de la fuente es conectada en paralelo a la inductancia de magnetización y al primario, y por lo tanto hace crecer la inductancia y magnetización, como lo que vemos aquí. Como se produce un voltaje positivo en el secundario, tenemos que circula corriente y esa corriente se ve en el primario, y la corriente de entrada, entonces la suma de la corriente del primario más la corriente de magnetización. Ahora, como tenemos una corriente positiva aquí, no se puede producir una corriente en el terciario, porque el diodo del terciario bloquea la circulación de corriente. Por lo tanto, en este estado, en el estado encendido, el terciario es como si no existiera, porque no va a circular corriente a través de él. Luego, cuando el transistor se abre, tenemos que el transistor se abre aquí y por lo tanto eh, la inductancia, la corriente de la inductancia LM tiene que descargarse por alguna parte, lo mismo que vimos recién. No se puede descargar hacia la fuente porque el circuito está abierto debido al transistor que se cortó y trata de descargarse a través del transformador. ¿Ya? En este caso, vimos que no podía descargarse hacia el secundario, porque el secundario tenía un diodo en antiparal en sentido contrario, por lo tanto no permitía circulación de corriente. Pero esta vez, como tenemos el transformador el de ganado terciario, la corriente que pasa por el primario sí puede circular por el terciario, porque tiene el mismo sentido en el cual estaba el diodo. Por lo tanto, la corriente de la magnetización se va a descargar a través del primario hacia el terciario y esa corriente se va a devolver entonces a la fuente. En términos de voltaje, el voltaje, una vez que el diodo se polariza, ¿cierto? El diodo D3 se polariza y conecta al terciario, ese terciario está conectado directamente a la fuente. Ustedes ven aquí que los terminales de la terciario van directamente a los terminales de la fuente. Por lo tanto, el voltaje que yo tengo, el voltaje 3 que yo tengo aquí, es el voltaje Vs. Y por lo tanto el voltaje V1 que estoy aplicando al devanado de magnetización, ¿cierto? Perdón, al inductor de LM de magnetización, es un voltaje negativo, como este que veo acá. Es un voltaje negativo, es constante, ¿ya? Porque este es proporcional al voltaje V3, que el voltaje V3 es constante porque es la fuente de alimentación, y su valor es proporcional a la relación entre N1 y N3. Entonces, como tenemos un voltaje en el inductor constante, negativo, proporcional al V3, entonces la corriente del devanado empieza a disminuir, de la corriente del inductor, perdón, empieza a disminuir linealmente hasta que esta corriente llega a cero. Una vez que llega a cero, llegamos al tercer estado de conmutación en el cual ya no hay corriente en el inductor. Estamos aquí en el inductor de magnetización porque se fue, toda la corriente se descargó a través del terciario hacia la fuente. Luego no tenemos eh, corriente en ninguno de los devanados del transformador, ya que toda la corriente de magnetización entonces se descargó y el transformador pasa a desconectarse en el fondo, no está funcionando. Y en términos del voltaje de salida, eso no afecta en nada al voltaje de salida porque durante todo el periodo apagado el voltaje de salida está desconectado. ¿Mm? Entonces, este devanado terciario eh, nos permite descargar
el devanado el inductor de magnetización, evitando los sobrevoltajes y la posible destrucción tanto del transformador como de los elementos que están conectados a él. Pero tiene un par de desventajas. Una de ellas es que complica el, complejiza el diseño del transformador, porque ahora en lugar de diseñar un transformador solamente con primario y secundario, tenemos que agregar físicamente un tercer devanado que comparte el mismo núcleo que los otros dos. Y por lo tanto van a empezar a aparecer inductancias de magnetización entre los distintos, que puede ser distinto entre los distintos devanados. Entonces pueden haber algunas asimetrías ahí que tienen que cuidarse en el momento del diseño. Y por otro lado, también reduce el rango de operación del convertidor. ¿Por qué? Porque nosotros en el análisis inicial vimos que teníamos dos estados solamente. El estado de encendido, en donde la energía se mandaba desde la fuente a la carga, y el estado de apagado, en donde la energía se desconecta, la fuente se desconectaba de la carga y solamente se era alimentado a través de la energía que ya había almacenado en el inductor de salida. Pero ahora tenemos un tercer elemento, un tercer tiempo en el cual se descarga el devanado el inductor de magnetización. Por lo tanto, ese tiempo va a restar de todo el periodo posible de operación del ciclo de trabajo. Por lo tanto, ya no vamos a poder llegar a un ciclo de trabajo entre 0 y 1, sino que va a estar restringido. Esa restricción la vamos a ver en un ejercicio, en la actividad de la clase. Bien, con eso terminamos el módulo de hoy. Muchas gracias.